Vamos a ver ahora nuevos recursos o controles que tenemos en la 15 que nos permiten desarrollar aplicaciones con mejor experiencia de usuario. Estos son el Web Navigation Bar, que es lo que nos permite hacer el menú que se adapta a tipo hamburguesa en dispositivos móviles, el Horizontal Grid, que es lo que nos permite ver a los oradores de las conferencias en formato carrusel, el scroll infinito y la carga inversa para las grillas. Vamos a ver primero el Web Navigation Bar, que está implementado como un Action Group. El Action Group no es un componente nuevo, ya existía como forma de agrupar acciones. Lo que es nuevo es la posibilidad de definirlo como menú. Entonces vamos a nuestra Master Page, en donde tenemos, o que vamos a incluir ahora, un menú que es el que implementa las opciones para darnos acceso a los speakers, a las conferencias, etc. En este caso, cuando arrastramos el Action Group sobre nuestra pantalla, nos permite definir el Action Group y si queremos que sea dinámico o estático. Vamos a empezar haciendo un menú estático, que es el que tenemos en nuestra aplicación, y después vamos a ver cómo se haría el caso del dinámico. Agregamos nuestro menú, lo seleccionamos para configurar que es un menú. Vamos a ver las propiedades, cliqueando en la barra gris vamos a tener acceso a las propiedades del menú, en donde podemos elegir el control type. Toolbar es la opción por defecto, que es la que ya existía antes, y ahora la nueva opción es menú. De esta manera se implementa el Web Navigation Bar, que está implementado basado en los navbars de Bootstrap. ¿Cómo le agregamos opciones a nuestro menú? De la misma forma que lo hacíamos con el toolbar. Vamos a agregar text blocks o acciones en nuestro menú. Vamos a ir agregando las distintas opciones. Conferences, speakers. Tracks. Y rooms. Y luego vamos a ir asociando qué acción o qué evento queremos que se asocie con cada una de estas opciones. Es importante que en el caso, en la 15 tenemos una limitación con respecto al Web Navigation Bar, que si queremos que el estilo de la opción de menú seleccionada sea diferente que la del resto, necesitamos implementarlos utilizando la propiedad link en vez de implementar una acción de usuario. En este caso ya los tenemos aquí configurados. Okay, a cada una de las opciones que agregamos en el Navigation Bar les estamos asociando la propiedad link. En caso que quisiéramos agregar un menú de 2 niveles, podríamos hacer algo similar a lo que hicimos insertando aquí un grupo. A este grupo le iríamos agregando opciones de la misma manera que My Profile. Logout, de la misma manera que lo hicimos con el menú principal. En el caso que quisiéramos un menú dinámico, tenemos la opción de pinchar y arrastrar. Ahora lo voy a hacer como ejemplo nomás. Y cuando agregamos un menú dinámico, vemos que en las propiedades nos pone como una lista. Y si vamos a las propiedades de este menú, también tendríamos que seleccionarlo como menú. ¿Ok? Y aquí nos permite, cuando seleccionamos la lista, vamos a ver cuál es la variable que tiene los ítems de menú asociados. Si vamos al código, nos va a poner un ejemplo de cómo se carga ese menú dinámico, asociando las opciones a la variable que contienen las opciones de menú. Y esto podemos hacerlo así en esta pantalla, o podemos tener un data provider que cargue el menú, o tener diferentes mecanismos. Podemos hacerlo en base a una tabla, etc. ¿Cómo se visualiza o cómo se define la visualización de este menú? Eso se va a hacer a partir de la clase. Si vemos el objeto menú, tiene asignada la clase MainMenu. Y si vamos a ver a la clase, en este caso nosotros tenemos dos temas, el Carmine y una copia del Carmine Frontend, que es en donde está configurado todo el tema para la aplicación del frontend. Y tenemos estos nuevos nodos, Action Group y Action Group Item. Action Group corresponde al menú o las toolbars.
Entonces aquí vamos a tener main menú, que era la que correspondía con el menú de nuestra aplicación. Y aquí podemos ver cómo se define cada ítem del menú. Entonces, cada uno de los elementos del menú va a tomar la clase o su configuración a partir de la clase Event Menu Item y en el caso en que esté seleccionado, lo van a tomar de Event Menu Selected. En el caso de que haya un link, o sea, se define un evento link sobre la etiqueta o el text block del elemento del menú, bueno, en este caso queremos que se visualice de forma estándar utilizando Events Menu Item. ¿Qué son estas clases o dónde se definen? Se definen dentro de Action Group Item. Entonces venimos aquí y tenemos nuestro Event Menu Item y acá vamos a ver qué color, qué font y demás propiedades tiene asignado nuestro menú. Por ejemplo, vamos a ver que un evento, que una etiqueta o que un elemento del menú va a tener color verde, va a estar en mayúscula, va a estar centrado, etcétera. Y en el caso en que esté seleccionado, vamos a ver que queremos que tenga una barra en la parte inferior que básicamente representa el subrayado. Esto es lo que vemos en la aplicación, en donde tenemos el menú que se despliega en formato hamburguesa cuando la pantalla es small, es extra small, y se va a desplegar en forma horizontal cuando tenemos suficiente espacio en la pantalla para el mismo. Y toda la configuración de cómo vamos a ver, cómo se ven las opciones de menú a nivel de cuando están cliqueados, cuando es hover, etcétera, la estamos haciendo a nivel de los nodos del tema, ¿tá? Como habíamos visto. El otro nuevo recurso que mencionábamos es la carga horizontal de las grillas, que nos permite cargar grillas o visualizarlas en formato carrusel. Y vamos a ver que realizar esto es tan sencillo como definir un conjunto de propiedades. Entonces vamos a abrir el objeto en GNexus, que básicamente esta es la grilla en donde estamos visualizando los speakers, y para que la carga sea una grilla horizontal, lo único que tenemos que definir es el custom render. Con eso ya la grilla se va a desplegar en formato carrusel. Si queremos configurar la visualización de la misma, es decir, si queremos o no que aparezcan flechitas a los costados y cómo se manejan, eso se hace a nivel del tema. Entonces, a nivel del tema, tenemos el Grid Page Controller, que básicamente es lo que define cómo se va a visualizar la navegación. Eso lo podemos ver también en la definición de la grilla. Una vez que le agregamos el horizontal grid, vamos a tener aquí estas propiedades que nos dicen, bueno, cuál es la clase que va a definir por si queremos tener diferentes tipos, y si queremos que se muestre o no el Page Controller, que básicamente es esta opción, y también la que despliega o no despliega estas flechitas en los costados. Otra nueva opción que tenemos es el scroll infinito, que básicamente nos permite lograr una interfaz en donde la grilla vaya paginando de forma oculta para el usuario. A medida que el usuario va avanzando en el scroll, en vez de mostrar un paginado de forma tradicional, la grilla se carga automáticamente cuando terminó de mostrar una página. Vamos a ver cómo logramos esto en GNexus, y también nuevamente es simplemente cambiar una propiedad. Entonces vamos a buscar las propiedades de la grilla. En la propiedad Paging, en vez de querer que se muestre una página por vez, vamos a decir que utilizamos un scroll infinito. Y con eso ya alcanza. Lo otro que podemos definir es si queremos que el scroll infinito se haga a nivel de la grilla o a nivel del form. Es decir, ¿qué es lo que estamos scrolleando? ¿La barra dentro de la grilla misma o a nivel del formulario? Vamos a probar cómo queda a nivel del formulario. Vamos a ejecutar esto y ver la diferencia en la pantalla anterior. Ahora vemos que scrolleamos y a medida que vamos scrolleando, dependiendo de la velocidad del servidor, nos va a mostrar que está cargando los nuevos elementos a medida que yo fui scrolleando. Es decir, ya no me aparecen los botones de paginado, sino que el paginado se hace solo cuando es necesario. El otro recurso que tenemos con respecto a las grillas es lo que sería la carga inversa, en donde podemos simplemente con una propiedad definir que la grilla se cargue de forma inversa. Esto tiene sentido en una aplicación de tipo chat, en donde básicamente la idea del inverse loading es dónde está el tope de la grilla. En el primer caso, cuando nosotros no tenemos inverse loading, la forma tradicional es que los ítems se van cargando de arriba hacia abajo y yo scrolleo hacia abajo para verlos.
En cambio, en el caso del inverse loading, los ítems se van cargando de abajo hacia arriba y yo scrolleo hacia arriba. Básicamente esto se utiliza en una implementación para un chat. Finalmente, vamos a ver que la opción que teníamos para definir cuál es el comportamiento o qué se muestra en caso de que no haya datos en la grilla, en donde podemos mostrar no hay oradores configurados. Y como habíamos visto en el caso de cuando vimos el tema, es posible configurar a nivel de la clase de la clase WordWith, por ejemplo, en este caso, cómo queremos que se vea o qué clase utilizar para el empty grid y para el contenedor del empty grid. En la versión 15 tenemos nuevos controles de usuario que podemos utilizar al desarrollar nuestras aplicaciones, que son el Tab Control y el File Upload Control. De estos existían implementaciones de terceros, siguen existiendo en el Marketplace, pero ahora forman parte nativa de la herramienta. Para agregar un Tab Control en nuestra aplicación, vamos a buscarlo dentro del Toolbox Containers y vamos a pinchar y arrastrar un tab hacia nuestra pantalla. Una vez que lo tenemos allí, vamos a poder configurar las siguientes propiedades. Podemos definir para cada uno de los tabs cuál es el texto que se va a visualizar, dependiendo del tab seleccionado. Y podemos definir cuál es el contenido que queremos que se vea adentro de cada tab. En este caso, por ejemplo, cada tab tiene un web component diferente, que está mostrando, en este caso, las charlas que se van a dar en cada uno de los diferentes días del evento. A nivel de código, lo que estamos definiendo aquí es que cuando cambia el tab, según el tab en que estamos posicionados, cómo queremos que se cargue el control, el componente que está mostrando las diferentes charlas. Entonces, para cada uno de los tabs le estamos pasando la fecha de la cual queremos que se carguen las charlas. Otra cosa que podemos configurar tiene que ver con qué clases queremos que se utilicen para desplegar estos tabs. Entonces, de la misma manera que con los otros nuevos controles, tenemos acceso a las clases y vamos a tener un nodo que va a permitir definirnos las diferentes visualizaciones posibles de tabs. En este caso tenemos definido un grupo Tab Page Sessions que se visualizan de cierta forma y vamos a definir, igual que lo hacíamos para los links o para los elementos de menú, bueno, cómo queremos que se vea en el caso que esté hover, en el caso que reciba el foco, cuando está seleccionado, etcétera. El otro nuevo control que tenemos disponible es el File Upload, que nos va a permitir subir archivos a nuestra aplicación. Y de la misma manera que todos los nuevos controles, vamos a tener en el tema un nodo que nos va a permitir definir la visualización del mismo. Entonces aquí en el File Upload vamos a poder definir la clase para cada uno de los botones o elementos del control. ¿Cómo se visualiza este control una vez que esté pronto? Bueno, básicamente lo que nos va a permitir nos va a dar es agregar un botón archivos. Vamos a poder seleccionar un conjunto de archivos. Por ejemplo, podríamos estar subiendo imágenes. Y nos va a permitir iniciar el upload o nos va a permitir hacerlo uno a uno. Básicamente es toda la funcionalidad que se puede necesitar para hacer una carga de archivos masiva que podemos utilizar en cualquier momento en nuestras aplicaciones. En este caso, la configuración de cada uno de los botones está dada por defecto, pero si quisiéramos diferentes colores o diferentes fontos, diferentes imágenes, etcétera, lo podemos configurar a nivel de las clases del File Upload como habíamos visto. Podríamos venir aquí y cambiar cada una de ellas o definirle una específica para cada una de ellas. Vamos a ver ahora nuevas funcionalidades que nos permiten mejorar la responsividad de nuestras aplicaciones, más allá de las cosas que ya hemos visto que nos permitían configurar cómo nuestras pantallas se adaptaban a los diferentes tamaños. Lo primero que vamos a ver es el Call Options Target, que básicamente nos permite, esto ya existía en SD y ahora se agrega para web, con algunas diferencias, pero básicamente la idea es que vamos a tener una pantalla que está dividida en 5 elementos: arriba, abajo, izquierda, derecha y al centro. Estos elementos están siempre disponibles, si bien no los accedemos o no los vemos en la master page, pero siempre vamos a estar pudiendo desplegar componentes en cada uno de estos targets. Vamos a ver cómo funciona o cómo se define esto en GNexus.
Decíamos que si bien no tenemos acceso a poder verlos, estos targets están disponibles. En nuestro caso ya sabemos que tenemos un panel en donde estamos viendo las charlas más populares que se despliega a la derecha. Vamos a ver la implementación. Tenemos entonces este código que básicamente nos dice que el elemento en la derecha en principio esté escondido, que el componente Show Most Popular Sessions se va a estar desplegando cuando se lo llame en la pantalla a la derecha y luego decimos que se muestre, que ese componente aparezca. Este básicamente es el componente, es un web component que implementa la visualización de las charlas más populares. De esta manera, en el momento que nosotros llamamos al componente, el mismo se va a dibujar en su target. Ahora, en este caso, en el target a la derecha. Ahora bien, si el mismo se ve o no se ve, depende un poco de la configuración de cómo tengamos configurados nuestros targets. ¿Dónde se hace eso? Se hace a nivel del tema. Vamos a ver cómo lo tenemos configurado en este caso. Lo primero que se define es a nivel del form, en donde le decimos cuál es el navigation style que queremos utilizar. Y en este caso le decimos que queremos utilizar responsive slide, la clase responsive slide. Entonces venimos al nuevo nodo navigation styles, en donde tenemos los diferentes navigation styles que podemos querer definir. Y allí tenemos la clase que definimos para este caso en particular, en donde tenemos que en el caso por defecto, es decir, cuando estamos en una visualización de escritorio, el modo de desplegado es estático. Es decir, que va a estar disponible siempre. No importa si el target está oculto o no oculto, está disponible siempre. Tenemos también otras opciones que son slide, que es la que logra el efecto que teníamos en el modo de teléfono o de iPad, y también podemos customizar un poco más los efectos. ¿Cómo indicamos que en este caso que para el iPad o para el teléfono queremos que use el efecto slide? Bueno, lo vamos a hacer de la misma manera que indicamos otros efectos responsivos. Es decir, esta clase, en el caso de una aplicación que se esté dibujando en modo small, va a tener un modo slide, mientras que veíamos cuando estamos en la clase por defecto o lo que correspondería a escritorio es estática. En cambio, cuando estamos también en extra small es slide. En cada uno de los distintos tamaños podemos indicar diferente modo y también diferentes anchos, etc. Ahora que vimos cómo se configura en el tema, volvemos al código y recordemos entonces que en el momento que nosotros dibujamos el componente, en el target a la derecha, en el target right, si el componente tiene o si el tema indica que la visualización es en modo estático, entonces allí se despliega el componente. En caso que sea en el modo slide, entonces va a depender si lo estamos mostrando o si lo estamos ocultando. En este caso, por defecto, estamos ocultándolo. ¿Cómo vamos a hacer para mostrarlo? Bueno, vamos a necesitar asociar un evento para poder decidir cuándo mostrarlo. En nuestro caso, en la aplicación, tenemos un iconito a la izquierda, en la barra superior izquierda, que es una estrella, que cuando hacemos clic en ella vamos a mostrar o ocultar el panel de las charlas más populares. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con un simple evento. Entonces, cuando se hace clic en el favoritos, dependiendo si está prendida o no está prendida la variable, vamos a alternar, mostrar o ocultar el target a la derecha. Vamos a recordar cómo se veía esto en la aplicación. Tenemos a la derecha el panel de las charlas más populares que está dibujado en el target right y siempre está disponible, siempre está visible. Esto es porque en la clase definimos que el modo, en el caso de la visualización de la pantalla grande, es estático. ¿Qué pasa cuando lo vemos en una pantalla más chica, como por ejemplo la del iPad? En este caso el panel desaparece y pasa a utilizar el modo slide. En este caso entonces el panel se va a dibujar o no según si el target right está visible o está oculto. Eso lo alternábamos utilizando el evento, disparando el evento asociado con la estrellita que teníamos aquí arriba. Entonces al hacer clic el panel aparece y cuando hacemos clic en cualquier otro lado el panel desaparece.
En este caso solamente estamos utilizando el target a la derecha, pero en la aplicación podríamos perfectamente utilizar también el de la izquierda, el de arriba y el de abajo, implementado de la misma manera y con las mismas opciones de cuando queremos que el mismo esté visible o no. Otra parte que nos permite mejorar la responsividad de nuestras aplicaciones tiene que ver con el manejo de imágenes. Dado que todo el website debe ser adaptable para poder visualizarse en diferentes dispositivos, es importante definir las imágenes de manera que puedan ser desplegadas de forma óptima según las capacidades de cada dispositivo. Hay imágenes que se ven perfectamente bien en un laptop estándar, pero que se ven pixeladas en una pantalla de retina. Pero no siempre queremos usar las imágenes de alta calidad, porque si no es necesario es un desperdicio de recursos y ancho de banda. Vamos a querer que cada dispositivo utilice la imagen más apropiada. Lo que hacemos en GeneXus para esto es poder asociar a un objeto imagen diversas imágenes con diferentes niveles de calidad y le vamos a indicar a cada una de ellas cuál es su densidad. En base a esta propiedad, el browser o el dispositivo van a definir qué imagen usar. De esta manera, las pantallas de retina van a sacar provecho de las imágenes de alta calidad, mientras que las pantallas que no necesitan tanto van a poder desplegar una imagen que se va a ver perfectamente bien sin consumir excesivos recursos.